¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva. Espero que se encuentren muy bien y que estén dispuestos para aprender toda la parte teórica y complementar con una parte práctica. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un tutorial en la parte derecha que vamos a realizar durante la realización de este seminario, y por eso es que habla acerca del índice y de la curva de Carrea. Entonces, espero que se gocen el video y que pues cualquier duda que puedan tener la coloquen en la caja de comentarios. Por favor, estoy dispuesto a resolverla a la mayor brevedad. Me estoy basando de una revisión que me gustó bastante y se la recomiendo mucho. La página de SlideShare, los apuntes de una colega, para que por favor los puedan revisar, ¿cierto? Que a su vez se basan respecto a los repositorios que están viendo en pantalla. ¿Qué queremos que tener presente acá? Es el análisis dado por el doctor Carrea. El doctor Juan Carrea fue un doctor argentino que tuvo bastantes avances y bastantes proyecciones, estudios en la década de 1920. Ya tiene más de 100 años este estudio y si se dan cuenta todavía sigue siendo actual. Entonces ténganlo presente para sus diagnósticos. Porque es importante o en qué lo usamos. Lo usamos como tal en siempre dentición temporal. Siempre que llegue a ocurrir la erupción del 6 o la erupción de algún incisivo, ya este índice no aplica. ¿Listo? Tengámoslo muy presente porque solamente aplica en dentición temporal. Va a permitir qué tipo de diagnóstico. Va a permitir diagnósticos de la curva de arco en diagnóstico en la parte sagital y en la parte transversal. Cuando hablamos de esto quiere decir que colocamos nuestro arco superior, ¿cierto? Y a ese arco superior nosotros lo que vamos a mirar es cómo está esa longitud de arco, que si lo quisiéramos ver desde la parte transversal podríamos decir, ok, ¿qué tan proinclinados están los dientes, ¿cierto? Para desarrollar esa forma de arco, porque podrían estar proinclinados en la norma, podría estar proinclinados y demostrar que hay una longitud de arco aumentada, que el perímetro de arco está aumentado, o a su vez que esté disminuido. Y eso nos va a generar un manejo de ese paciente respecto a cómo esté en ese momento. Entonces nos va a dar un diagnóstico, si se dan cuenta, sagital, como una flecha, ¿sí? Y también nos va a dar un diagnóstico transversal, es decir, cómo está la parte maxilar entre ese arco, o sea, es decir, es intraarco en su porción transversal o en su porción posterior. ¿Listo? Entonces un diagnóstico sagital y un diagnóstico posterior. Ahora podría venir la pregunta, ¿los caninos dónde van? ¿Van en la parte sagital o van en la parte transversal? Lo que reporta la literatura es que se podría realizar tanto sagital como transversal, pero pues por fines que siempre se han realizado más fáciles de diagnóstico, se coloca como si fuera longitud de arco. ¿Listo? Tengámoslo presente. Entonces, si se dan cuenta, esta es una curva de diagnóstico junto con lo que está Herbst, junto con la que está modificada por Courthouse. Y si se dan cuenta, el manejo de esta curva o lo que lo hace especial en esta curva se utiliza mucho en ortopedia, es para realizar tratamientos tempranos. Y al realizar tratamientos tempranos, pues vamos a generar un abordaje mucho más acertado para evitar, pues digamos, compensaciones dentoalveolares, sino vamos a realizar compensaciones maxilares. Y si se dan cuenta, pues el doctor Juan Carrea siempre se está basando en los principios geométricos de bisectrices y de circunferencias para poder realizar este índice y este proceso. ¿Listo? ¿Qué requisitos tengo para poder realizar este examen diagnóstico? Sí o sí necesito mis modelos formaleteados, mis modelos de estudio. Necesito esos modelos, sacarles una fotocopia estandarizada. Pues claramente pues es un estudio que ya lleva, como les estaba comentando, bastante tiempo de realizarse. Entonces pues ya podemos utilizar ciertos medios diagnósticos digitales para poder realizar, digamos, que la proyección que ya no sea fotocopia, sino que sea como tal una imagen.
Podemos utilizar el compás, me faltó aquí la tilde, o el compás, o tratar como la parte, como les estaba diciendo, en la parte diagnóstica digital, tratar de utilizar todo este software que nos va a permitir generar pues imágenes de producción respecto eh, a circunferencias para poder realizar este proceso. Pues claramente, si lo estamos haciendo a mano, necesitaremos una hoja milimetrada o ya sea una página milimetrada, alguna referencia que yo pueda estandarizar, no se les olvide, todo esto tiene que estar estandarizado uno a uno, ¿sí? Y por último pueden ser utilizar una regla o como siempre se los he mostrado en mis videos de Bimler y en los videos complementarios, a mí en mi escuela de formación me enseñaron a utilizar mucho el GEO y por eso es que yo me guío mucho con ese GEO para poder complementar toda esa parte diagnóstica. ¿Listo? Entonces ya tenemos requisitos. ¿Cuál es el paso a paso? Primero miramos el paso a paso teórico y luego lo hacemos en la práctica. Lo primero que vamos a sacar es el perímetro circunferencial o circovestibular del segundo molar temporal inferior con una seda dental. Entonces lo que yo hago es que cojo ese modelo, le puedo quitar el punto de contacto, ¿cierto? O puedo, si tengo el escáner o el archivo STL, cojo simplemente y mido ese perímetro. Entonces si yo quisiera coger acá esta parte diagnóstica y hacer acá un poquito de zoom, ¿cierto? Espérense un momento, es el segundo molar inferior. Yo puedo coger cualquiera de estos dos, ¿cierto? Entonces yo cogí este, le hice aquí este pequito de desgaste y lo que hice fue coger y cogí, le di la circunferencia completa, ¿sí? Cogí el punto de la circunferencia en la parte más vestibular sobre el ecuador del diente para poder realizar ese proceso y luego la seda llegué y coloqué esa medida que tenía. Entonces esta medida es el primer paso a paso. Perímetro circunferencial o circunvestibular del segundo molar temporal inferior con seda dental. Cuando yo sé que está bien, cuando por ejemplo me da un valor de entre 28 a 33. Si ya me da un valor diferente, digamos que aquí podría haber alguna afectación o alguna alteración. No lo estoy midiendo bien, ¿no? Con la medida vamos a crear un triángulo equilátero. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Que va a tener los tres lados iguales. Tienen que medir los tres lados iguales y lo que vamos a hacer después de eso es hallar la bisectriz a el triángulo. Entonces vamos a partir las líneas por la mitad con esas líneas y vamos a realizar una circunferencia que va a pasar por el triángulo y que toque todas esas puntas. Cuando nosotros trazamos ese punto y que tenga todo eso, lo que podemos hacer después es reteñir, como se dan cuenta, con un marcador para poder realizar esa curva y se sobrelapa y se traza la línea en los modelos. Ahora ustedes van a decir, ¿y dónde se coloca? ¿Cómo se coloca? Porque esta podría ser el punto de corte de todas las líneas. Estas son mis bisectrices, yo aquí las estoy viendo en esta imagen, pero ¿cómo es que los voy a colocar? Tengo que colocar e identificar mis puntos de referencia. Entonces, ¿qué puntos de referencia tengo? Si se dan cuenta, acá están esos puntos de referencia. El maxilar inferior son los bordes incisales, estos bordes de estos tres, ¿sí? Uy, sí quedó bien. El primer molar es el surco principal. Denme un momento, por favor, que creo que acá tengo activada. Ya listo. El surco, ¿cierto? Y en la parte, ay, pero denme acá un momento porque acá estamos en el surco, en el maxilar inferior, y en el segundo molar es la cúspide distolingual, es decir, acá. Esos son mis puntos de referencia para yo medir sobre la curva, es decir, voy a llegar y voy a medir cuánta distancia hay de acá a la curva, 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 de acá a la curva. Si se dan cuenta, tengo un perímetro bastante disminuido, ¿cierto? ¿Y eso qué me quiere decir? Que tengo tanto, o sea, ojo que todavía no estamos en el diagnóstico, pero como profesionales nos podemos dar cuenta que tanto la parte transversal está colapsada, está disminuida, como la parte sagital. Tengo un colapso porque tengo una longitud de arco disminuida y si se dan cuenta aquí ya son como de 4 o 5 milímetros. Entonces
para colocar y sobresalapar esa curva, yo utilizo estos puntos de referencia, ¿cierto? Miren acá sobre la cúspide distolingual, pero, o el punto de contacto más distal, y la línea de referencia para la colocación de esta, pero si se dan cuenta, aún colocándola bien, tengo afectaciones en la parte transversal y en la parte sagital. ¿Listo? Ahora miremos cómo es la compresión de este caso sobre el arco superior. Entonces cojo acá el arco superior, volvemos otra vez, línea de referencia, la línea media superior, ¿sí? Y miren acá el vértice, pero aquí cambia ese vértice, lo vamos a colocar sobre la cúspide mesopalatina, discúlpenme, distolingual, y entonces lo que vamos a poder realizar es la colocación de esa curva y ahí sí volver a mirar dónde están estos puntos de referencia acoplados a la curva y yo poder realizar ese diagnóstico. Entonces vuelvo a trazar mis líneas, ¿cierto? Aquí es el primer molar, otra vez el surco, y en el segundo molar es la cúspide mesopalatina, o sea acá, y está acá, ¿cierto? Y vuelvo yo a analizar cómo está esa curva ideal del diagnóstico del paciente respecto a cómo lo tengo acá. Y vuelvo a hacer mi mismo análisis. Yo podría decir, ok, vamos a hacer la medición, pero a vuelo de pájaro sabemos que hay una longitud de arco disminuida, porque debería haber un poco más de desarrollo, y un micrognatismo del maxilar transversal. Ya vamos a ver esos diagnósticos. Pero también que es importante correlacionarlo la parte superior con la parte inferior. Si tengo uno más chiquito y tengo otro más chiquito, quiere decir que tengo un problema de desarrollo maxilar. Y no solamente maxilar, maxilo-mandibular, es decir, tengo un complejo de estomatognático afectado. ¿Listo? Tengámoslo presente para nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿cómo se puede dar? Si se dan cuenta, tenemos dos. Uno, que es el sagital, y dos, que es el transversal. ¿Qué podemos colocar ahí? Si es sagital, podemos decir que la longitud de arco está aumentada, es decir, si estuvieran los dientes por fuera de la curva, es decir, si yo tuviera esto de esta forma, ¿sí? Diría, ok, tengo una longitud de arco aumentada, o ortognática si está pasando el mismo borde o el punto de referencia sobre la curva ideal, o como en este caso, una longitud de arco disminuida. ¿Listo? Tengámoslo presente. En la parte transversal podemos dar, como lo hemos visto con todo este caso ahorita, que podremos tener un micrognatismo transversal. Si estuviera pasando sobre los puntos de referencia que acabamos de comentar acá, sería un ortognatismo transversal. Y si llega a estar por fuera, podríamos considerarlo como un macrognatismo transversal. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Ahora consignamos los valores de la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo en el paso a paso, entonces yo cojo acá y yo digo, ok, voy a hacer la medición. Entonces, en el diente 1, que es el central, cojo y acá mido la distancia de acá a acá. Por lo general, aquí tengo 4 milímetros. Entonces, quiere decir que tengo en el derecho 4, pero en menos. Tengo menos 4 milímetros, una longitud de arco disminuida de menos 4 milímetros derecha. Ahora miremos la izquierda. Por lo general, pues tenemos que separar todos los diagnósticos. Entonces acá otra vez menos 4, ¿cierto? Hagámoslo un poquito más rápido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 también. Acá 3. Acá disminuyó un poquito, miren. Aquí sería 2, pero igual está micro. Igual acá, 1, 2, ok, está micro. En la parte superior, no se les olvide, el surco y la mesopalatina. Entonces aquí yo coloco esto acá para que ustedes lo puedan observar. Aquí ya hay 4. Aquí ya hay 4. Y en el quinto, 1, 2, 3. Y acá 1, 2, 3. ¿Por qué hice todo el paso a paso? Porque quiero que ahora entiendan una cosa.
Las longitudes de arco no se suman, los transversales sí se suman. Es decir, la parte sagital no se suma y por eso tienen estas rayitas, porque ustedes no pueden sumar los números, pero si los números tienen el mismo signo, sí se pueden sumar. Si tuvieran un signo negativo y uno positivo, no se pueden sumar. O si tuvieran un signo negativo y un cero, o sea, un ortognatismo, tampoco se puede sumar. Si tuviera uno positivo y un cero, tampoco se puede sumar. Solo se puede sumar en el caso donde los números coincidan. Menos con menos, menos con menos, ¿sí? Entonces otra vez recuerden, doctores, lo sagital no se puede sumar. Lo transversal sí. Entonces menos 2 más menos 2, menos 4. Menos 4 más menos 4, menos 8. Menos 3 más menos 3, menos 6. ¿Listo? Y esta parte superior la vamos a consignar acá. Entonces yo cojo acá y digo, listo, longitud de arco superior derecha de menos 4 e izquierda de menos 4. Longitud de arco superior, podría colocar acá también disminuidas, si quisiera, digamos que ser un poquito más redundante, si quisiera ponerle nombre y apellido a esto, o pues ya con el signo negativo yo diagnósticamente ya puedo realizar ese paso. En la parte inferior, X y X, entonces aquí longitud de arco superior, ya sabemos, disminuida, X izquierda y X derecha. ¿Listo? Menos 4 más menos 3, lo mismo, aquí vamos a consignar igual como lo realizamos en este proceso. Y acá que quiero que vean, como acá estoy sumando la parte posterior bueno, ojo con una cosa, doctores, aquí. Si se dan cuenta, yo les podía decir que se podía coger el canino tanto transversal como sagital. Lo puedo coger, si lo coloco como sagital, no lo puedo sumar. Aquí yo lo dejé abierto porque depende de cada criterio de profesional saber si lo quiere sumar o si no. Para ir concordante con lo que les expliqué en este momento del video, yo lo voy a realizar como si no lo pudiera sumar. ¿Listo? Entonces vuelvo a colocar todo este ítem de que tengo que describir paso a paso cómo sería con cada uno de estos, ¿sí? Y si yo quisiera ya esta parte transversal respecto al 4 y al 5, es decir, al primero y al segundo molar temporal, entonces aquí diría micrognatismo transversal superior, como acá no puedo, o sea, como acá tienen un mismo signo, no debería discriminar, entonces simplemente micrognatismo transversal superior de menos 8 milímetros. ¿Listo? Tengámoslo ahí presente. Ahora, si quisiera o si tuviera algún diagnóstico de ortognatismo, lo podría colocar así, y si no, pues acá ya sería el mismo diagnóstico que está en todo. Micrognatismo transversal. Si quisiera colocarlo bien detallado, entonces colocar de 5 a 5 de menos 6 milímetros. Micrognatismo transversal debería colocar superior. De 5 a 5 de menos 6 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, nombre, apellido, para poder consignarlo y llenarlo todo en la tabla y que podamos nosotros realizar un diagnóstico mucho más acertado. ¿Qué me va a permitir esto? Yo saber dónde está el micrognatismo o dónde está la longitud de arco disminuida. Entonces yo, por ejemplo, aquí veo, pucha, tengo estos dos dientes que me están faltando, los incisivos, y ni siquiera los 4 incisivos me están faltando por desarrollo. Entonces yo llego y voy a estimular toda la parte del complejo nasomaxilar para protruirla, ¿cierto? Más adelante vamos a ver con qué tipo de aparatos. Yo podría colocarle a ese aparato unos resortes, ¿cierto? Y a esos resortes les genera una activación tanto en el codo como en el hombro, y además de esa activación tanto en el codo como en el hombro, cuando yo coloque mi fuerza recíproca, que recuerden que los aparatos en boca tienen que ser con fuerzas recíprocas y simétricas, voy a dejar mi arco de Wimber holgado. ¿Para qué? Para que yo pueda tener dirección de estímulo
y al estimular uno de esos complejos, ya lo vamos a ver en las leyes del desarrollo transversal del doctor Pedro Planas, poder generar un estímulo y un crecimiento en la parte anterior. Pero ¿cómo pude lograr eso? Haciendo un diagnóstico temprano de que el paciente tenía una longitud de arco disminuida. ¿Sí? Mi parte sagital estaba disminuida. ¿Listo? Ahora vamos a ver con un ejemplo de la parte posterior. Entonces yo tengo acá la parte posterior comprimida, ¿cierto? Tengo una compresión de 8 y de 6, imaginemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a llegar y vamos a diagnosticar y vamos a decir, ok, listo. ¿Cómo podría estimularlo? Yo podría coger acá, colocar un tornillo de expansión medial, ¿cierto? Que a su vez lo que va a hacer es que me va a permitir sellar esta parte del hueso en la parte anterior y me va a estimular la parte maxilar derecha y maxilar izquierda de los huesos dos maxilares y me va a generar un estímulo transversal de desarrollo. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy presente porque eso nos va a ayudar a poder nosotros diagnosticar el caso poco a poco. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, este es el ejercicio, tenemos esta práctica, obviamente si se dan cuenta y acá quería mostrarlo, tiene que estar el modelo o la foto muy bien tomada, ¿cierto? En este caso pues es foto para yo poderles explicar pues digamos en la parte digital y si llega por ejemplo a estar en esta forma, pues voy a tener un falso positivo, voy a tener unos resultados que realmente no van a ser acertados. Tengo que coger más como si fuera esta foto. O si no tengo foto y si no lo voy a hacer con modelos, entonces pasar a la parte de los modelos que es esta que les estoy mostrando. Yo cojo y yo borro y yo poder superponer tanto la curva superior como la curva inferior, que es la misma curva, si se dan cuenta, la misma curva sirve para superior, para inferior, no toca disminuirle milímetros como si hacemos en Herbst. Tengan mucho cuidado con esa parte práctica de no cometer el error que se le restan 2 milímetros para tener longitudes de arco coordinadas. Aquí tanto la misma parte es la parte derecha como la parte izquierda. Entonces, para contextualizar y finalizar este repaso, recuerden la curva, vamos a borrar aquí esta parte, la curva debería quedar como lo estamos viendo en este momento. ¿Listo? Esa curva tiene que tener ciertos parámetros y ciertas tareas, pero por lo general, si se van a dar cuenta, va a quedar de esta forma. Va a parecer como si tuviera un triángulo equilátero con las bisectrices de la parte superior y tengo que tener un punto de corte que aquí va a tener mi punta seca del compás. Tengo que trazar esa circunferencia sobre la parte de esa bisectriz y el requisito es que tiene que tocar los tres bordes. ¿Listo? Entonces vamos otra vez con el paso a paso. Entonces medimos la circunferencia de ese último molar inferior, ¿cierto? Si tenemos que hacerlo en modelo, le quitamos un pelín el punto de contacto sin ir a desgastarlo. El primer paso es tomar la medida de esa seda dental, la colocamos acá, ¿sí? El segundo paso, entonces lo que vamos a hacer es que la misma medida que tenemos acá, vamos a sacar en nuestro triángulo equilátero, ¿cierto? Obviamente yo estoy retiñendo, ¿no? Para poder que ustedes vean el paso a paso. Siempre vamos a trazar esa misma línea, ¿cierto? Y a esas líneas inmediatamente antes de mover el GEO o a medida que estemos realizando el programa, el software que estemos haciendo, sacarle de una vez la mitad de esa parte de medición. ¿Por qué? Para pasar al siguiente paso, donde lo que voy a hacer es tratar de sacar esa bisectriz. Entonces yo ya tengo mi lado derecho, tengo mi lado izquierdo, les saco la bisectriz y acá ya tengo un punto de corte. Entonces lo que hago es que coloco en este punto, doctores, ojo con eso, tiene que coincidir las tres líneas, tanto la línea media superior, la bisectriz derecha como la bisectriz izquierda, con ese punto de corte, y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el círculo o la circunferencia para poder hacer el caso. Si se dan cuenta, pues obviamente yo lo estoy haciendo ya digital, esto hace el software, hace la mejora y ya me deja el círculo para que yo lo pueda simplemente alargar, achicar con respecto a los bordes que voy a trabajar de mi curva de carrera, ¿sí? Ese círculo pues ya aprovechemos la tecnología para poder apoyarnos
en ella y poder generar nuestra curva diagnóstica. No se les olvide, tiene que tocar los 3 puntos cardinales, y la bisectriz también tiene que tener ese círculo o tiene que tener ese punto de corte donde estén tocando todos los puntos. ¿Listo? Después de eso simplemente llegamos y lo que hacemos, pues para fines ya mucho más prácticos, y se dan cuenta, pues porque es muy complejo hacer toda esta parte, es señalar o rotular con una curva con un colorcito diferente. Yo lo que hice acá, pero ahí sí, de hecho no podemos apoyarnos solamente en el software porque ahí sí nos comete estos errores, era tratar de darle toda la circunferencia para poder saber cuál es la curva ideal. ¿Listo? Después de colocar esa curva ideal, simplemente nos íbamos a basar en los puntos de referencia que vamos a utilizar para el maxilar superior y el maxilar inferior. No se les olvide, 1, 2 y 3 coincide la parte superior con la parte inferior, que son los bordes incisales. 1, 2, 3. En el 4 coincide el surco medio, igual que en la parte superior, ¿sí? Y en el 5 es la mírenlo acá, la mesopalatina, ¿cierto? Y en inferior es la cúspide distolingual. Bueno, entonces cualquier duda, por favor, colóquenla en la caja de comentarios, ¿cierto? La trataré de resolver a la mayor brevedad, pues espero que les haya pues resuelto dudas que hayan tenido de cómo realizar este proceso didáctico, que haya podido hacerlo de una forma práctica y ustedes poder ver cómo es que coincide, cómo es que se realiza esa curva, cómo es que se superpone. Y cualquier duda pues los espero en la caja de comentarios para poder resolver las preguntas. ¿Listo? Esto fue Daniel, Ortodoncia Interactiva 2.0. Por favor denle like, suscríbanse, compartan el contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.